Se pueden ir acercando despacito, así comenzamos con este panel que está todo listo. La justicia que llega tarde no es justicia. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, expresó el día de su asunción que no quería que los jueces se pusieran la camiseta amarilla de Cambiemos. A pocos meses de llegar a la mitad del mandato de Macri, en este panel rico de visiones jurídicas debatiremos sobre la justicia que hace falta en nuestro país para llegar a ser lo que somos en potencia. Un tema muy delicado, ya se están acomodando los expositores. Panel Justicia e Instituciones para la Argentina que queremos, en manos del presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Rosario, el señor Hernán Raciati. ¿Querés agua vos? A todos, la verdad es un placer para mí moderar este panel. Tenemos la visita del doctor Alejandro Fargosi, creo que es conocido, lo presentaron, ex consejero de la magistratura, además de un abogado con extensísima trayectoria. Guillermo Lipera, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, también un abogado de extensa trayectoria, muy involucrado con el funcionamiento de la justicia. Creo que tanto al doctor Fargosi como al doctor Lipera y al doctor Fonrush, presidente de Será Justicia, son abogados a los que le debemos que el tema de la justicia o el mal funcionamiento del sistema de administración de justicia esté sobre la mesa. Creo que este es un tema básico para un funcionamiento de la sociedad y la presencia de ellos tres se debe justamente a que son aquellos que han levantado el punto con mayor fuerza. De esto no tengo duda. Hoy hemos tenido la suerte, yo quiero anunciar esto, hoy tuvimos el lanzamiento de lo que es el capítulo Rosario de Será Justicia, con la presencia de Guillermo y de Máximo. Hemos lanzado Será Justicia en Rosario con la idea de federalizar esta asociación civil en todo el país, una asociación civil que es bien de tipo transversal, es decir, no tiene intereses gremiales de ningún tipo, por lo cual nos permite trabajar por lo que son los objetivos esenciales de la misma, que es la independencia del Poder Judicial y la transparencia de la justicia. Definitivamente tenemos que lograr una justicia eficiente y esta es la primera pregunta que le quiero hacer a los tres. Esto va a ser un recorrido por tres opiniones, que esto va a ser muy rico, que esto es lo primero que creo que debemos abrir. ¿Qué debemos hacer en nuestro país para tener una justicia independiente, transparente y eficiente? Alejandro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a la Fundación, muchas gracias por traerme a Rosario, que es una ciudad que siempre me ha encantado, y sobre todo también por traerme a un lugar donde la palabra que nos rige es libertad, que es una palabra que está tan absolutamente de modé en nuestro lenguaje político que es desolador, siendo que es la que repite el himno, ¿no? Y que tiene mucho que ver esto con el problema de la justicia. Mi primera tentación es empezar a hacer catarsis con todo lo mal que funciona, pero me voy a limitar a decir algo que tiene casi 600 años de antigüedad. Para ganar un juicio se necesita plata de banquero, resistencia de piernas de ciervo, paciencia de ermitaño, tener razón, saberla exponer, encontrar quien la entienda y quien la quiera dar, y un deudor que pueda pagar. Esto es una mayólica italiana en la Basílica de San Marcos en Venecia del año 1510. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que es muy difícil corregir los problemas de un sistema que está absolutamente preñado de humanidad. El gran dilema de la justicia es que el ser humano, hombres y mujeres, somos los que formamos parte de todo el sistema y tiene permanentemente esa limitación, ese conflicto de intereses que chocan, entre otras cosas, por uno de los problemas que más debate el ser humano, que es el dinero, otro, los afectos, otro, la política, en fin, todo bastante complicado. ¿Se puede corregir? Sin duda que se puede corregir, sobre todo porque estamos pésimamente mal. Para corregirlo, que es lo interesante ver de qué alternativas estamos hablando, creo que tenemos dos armas importantes. Primero, la posibilidad de modificar el sistema de la Corte Suprema. Si en una Corte Suprema distinta a la que venimos teniendo en los últimos 20, 30 años,
no hay manera de cambiar la realidad que venimos sufriendo hace 20 o 30 años. Es decir, si la cabeza del Poder Judicial no es responsable de lo que pasa en la justicia, hay algo que estamos eludiendo. Y esto, para aportar una idea positiva, hay que cambiarlo. Si quieren, después profundizamos en algún punto. Y el otro gran tema es el Consejo de la Magistratura, siempre hablando de lo nacional y lo federal, ¿no? El Consejo de la Magistratura creo que ha pasado una prueba de fuego, y es que demostró para lo que sirve. Está muy de moda pegarle al Consejo de la Magistratura, pero demostró que sirve para algo fundamental, y es evitar que el gobierno se apropie del Poder Judicial. Esto se demostró en el periodo que afortunadamente me tocó vivir, porque si bien fracasé en todas mis iniciativas, por lo menos no fracasamos el núcleo duro del Consejo en impedir que el kirchnerismo echara a los jueces que quería echar. Esa es la primera prueba de fuego. Tenemos un arquero y una defensa que funciona para ser futboleros. Ahora, el gran desafío pendiente, ¿cuál es? Tener la posibilidad de actuar, no solamente de defender a los buenos, sino de elegir buenos, materia pendiente, y echar malos, materia más pendiente todavía. Con lo cual creo que eso, con algunos retoques a la ley vigente, se puede solucionar. La cuestión es si la política está dispuesta a hacerlo. Consejo de la Magistratura, sí, en tu criterio. Guillermo. Totalmente. Yo creo que, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a la Fundación. Y valoro especialmente que se toque este tema, porque en realidad es cierto que la justicia, el sistema de justicia está en deuda con la sociedad argentina, pero también es cierto que la sociedad argentina y la dirigencia política está en deuda con la justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Durante décadas, cada gobierno que llegaba hacía énfasis en el tema económico, en cualquier cosa menos en el tema de justicia. Y tampoco la sociedad reclamó a los distintos gobiernos de turno, jamás reclamó como una prioridad tener un sistema judicial independiente y eficaz. Es decir, no está en la cultura nuestra, no está en los genes nuestros entender que sin una justicia independiente y eficaz es imposible ser feliz. ¿Por qué? Porque siempre hay pasiones, siempre hay intereses, siempre hay gente que se equivoca, el ser humano es falible, y más de una vez o el gobierno de turno o el vecino o quien fuere va a estar la posibilidad de que viole un derecho. Y como no queremos hacer justicia por mano propia, todo está armado para que haya alguien tercero, independiente, que venga e imparta la justicia. Y este concepto no lo tenemos metido en la cabeza. Hemos bancado cualquier atrocidad en distintos gobiernos y la justicia nunca, siempre digamos, la agenda era arreglar el tema económico, vamos a este punto, aquel, al otro, y bueno, y terminamos como terminamos, con una justicia que no tiene los medios para trabajar, con una justicia donde se han elegido pésimamente los jueces, con una justicia que en más de una oportunidad cambió íntegramente la composición de la Corte, completa. Es decir, hubo gobiernos que sacaron todo en la composición de la Corte y ponían una nueva. Hubo una Corte que avaló por una acordada el golpe de Estado que se le hizo a Irigoyen, por ejemplo. Es decir, es como que la Argentina, el tema de justicia es un tema para tonto, dejarlo que se maneja. Yo me acuerdo en una época nosotros, cuando hablamos de constitucionalidad hace 30 años, no vengas con temas de abogado, déjame que la economía la manejamos. Bueno, y así estamos, donde la propiedad privada fue avasallada 70 veces, la libertad de expresión estuvo con un riesgo fenomenal, el nivel de corrupción que hay, jueces que podrían haberlo evitado, que miraron para otro lado, que cajonearon expedientes y ahora de golpe les agarró un ataque, se despertaron, parece que les metieron una inyección de no sé qué y empiezan todos a andar a ver quién, es una carrera a ver quién mete más preso. La verdad que me hubiera gustado que lo hubiesen hecho antes. Por eso estamos pidiendo la auditoría a la Justicia Federal Penal para ver en los últimos 20 años quién actuó bien, quién actuó mal, cuánto cajonearon los expedientes, cuánto no los cajonearon, y eso es algo que en 20, 30 días ya toda la sociedad va a saber cómo trabajaron los jueces, sobre todo en materia de corrupción, porque muchas cosas se pueden haber evitado. La tragedia de Once, que llevó tantas vidas, se podría haber evitado. Todo el mundo sabía que la plata que el Estado dedicaba en subsidios y le daba a las empresas para mejorar los ferrocarriles, no iba a los ferrocarriles, nada mejoraba. Ahora nadie
todos miraban para otro lado. Tuvieron que morir la cantidad de chicos que murieron y señores y señoras para que ahí empecemos a trabajar y empezar a mejorar los trenes y bueno, después vino todo lo que vino recién ahora, las condenas y demás. Entonces, el primer punto que me parece clave, y termino con esto, hacer un cambio de paradigma y convencernos que es imposible que haya paz en una sociedad, es imposible que una economía sea floreciente, pujante, si no tenemos una justicia independiente con los medios necesarios para defender permanentemente los derechos que están en la Constitución y ponerle límite a cualquiera y hacer cumplir la Constitución nacional. Nada más que eso. Yo creo que la gente exige de la justicia. Yo creo que hay un involucramiento en ese sentido, ¿no? El tema es cómo se le da respuesta. ¿Qué pensás, Máximo, cómo se conforma un consejo de la magistratura para tener un buen sistema de selección de jueces? Para que esto no quede en manos que puedan llevarnos a tener jueces no independientes, ¿no? Sí, bueno, antes que nada también el agradecimiento de Rigor por la invitación y por la tarea que hace la Fundación. Ahora, yo creo que el Consejo ciertamente es perfeccionable, como estoy de acuerdo con Alejandro en que dio una muestra de valor en su momento de lo que podía hacer para evitar un avance del Ejecutivo o de un poder de turno sobre la justicia. Creo que en esto, en algún momento, tendremos que tener una ley que restablezca un poco lo que se llama el equilibrio entre los estamentos, que hoy está desequilibrado. Hoy lo que diría que se llama el sector político tiene preeminencia sobre abogados y jueces, y eso habría que equilibrarlo. Creo que habría que instaurar una escuela, si bien hay una escuela judicial, ponerla en funcionamiento, tener un sistema de selección de jueces que no sea con jurados casi ad hoc como se hace ahora para cada concurso, que de alguna manera lo que se termina es buscando de seleccionar los 3 jurados que designen a quien yo quiero que vaya a ser juez. Y esto se puede fácilmente reemplazar por un sistema de una amplia lista de jurados, de gente respetable y creíble, y que se sorteen, ¿no es cierto?, para cada independientemente para elegir a los jueces. Hay muchas formas de mejorar, yo creo, el Consejo de la Magistratura, y creo que volviendo también un poco al tema de cómo mejorar la justicia, ¿no es cierto?, tiene distintos campos, o distintas cuestiones que están involucradas. Por un lado, desde las más materiales, que es la infraestructura, que puede ser mejorable desde el punto de vista de las herramientas procesales que tienen los jueces para actuar, que hay también para mejorar muchas cosas. La designación de los jueces es la otra pata. La actuación de los abogados no es menos importante. Y la exigencia de la comunidad. Porque también la comunidad, la justicia no solamente la hacen los jueces, lo justo lo hacemos todos. Entonces, también es una manera, la educación yo creo que juega mucho como valor, porque lo que uno le exige a un juez también se lo tiene que exigir a sí mismo en la vida, ¿no? Creo que esto es importante, que todos seamos conscientes de lo que cada uno hacemos todos los días, porque a veces la vida hace que se desnaturalicen los valores. Y si la sociedad no tiene valores, tampoco los jueces van a tener valores. Entonces creo que es importante trabajar sobre ese aspecto. Y hoy diría que en la actualidad el problema grande que tiene el Poder Judicial es su credibilidad. Y creo que una buena oportunidad para que la gente recobre credibilidad en la justicia la tiene hoy a las manos la justicia, y me refiero por lo menos de la que nosotros manejamos más en la justicia federal, lo que tiene que ver con todo lo que ustedes ven en los diarios hoy de todas estas cuestiones y casos de corrupción, que creo que le da una oportunidad a los jueces de alguna manera de reivindicarse con la sociedad si hacen lo que tienen que hacer. Está bien, yo entiendo, hay muchos que no hicieron lo que debían hacer, solamente creo que tenemos que tener en cuenta también que durante el gobierno anterior había un sistema creado para la corruptela. ¿Por qué digo un sistema? Bueno, porque todas las administraciones tienen organismos de control. La Oficina Anticorrupción, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Unidad de Información Financiera.
todos estos organismos en el anterior gobierno no funcionaban para lo que tenían que funcionar. O sea, solamente se utilizaban quizás para perseguir enemigos o para favorecer amigos, pero no hacían lo que tenían que hacer. Entonces, si un juez, aunque el juez quisiese investigar, me hago cargo de que hay jueces que igual no merecen seguir siendo jueces. Ojo, con esto no quiero defender a quienes son indefendibles. Pero también hay que tener en cuenta, y esto además le genera una mayor responsabilidad a los jueces que hoy están para investigar, que hoy estos organismos funcionan y que si yo pido un legajo a la Inspección de Justicia de una sociedad, no me van a decir que se perdió el expediente, sino que me van a mandar el expediente que me tiene que mandar. Si le pido un informe a la Dirección de Vialidad para ver si hubo sobreprecios o demás, investigar la obra pública, me van a mandar la información que me tengan que mandar. Que si hay, ¿no es cierto?, corrupción en la administración, la Oficina de Anticorrupción haga lo que tenga que hacer, y que si la Unidad de Información Financiera también controle lo que tenga que controlar, y no como lo que hacían durante la gestión anterior, que era pedirles papelitos a los bancos y multarlos porque no lo tenían, y mientras pasaban por los costados elefantes, jirafas, rinocerontes. Entonces, creo que hoy los jueces tienen a disposición todas estas herramientas. Tienen un poder ejecutivo que le está diciendo, señores jueces, hagan lo que tengan que hacer. Yo no le digo cómo lo tienen que hacer. Ustedes son los jueces y ustedes saben cómo hacerlo. Entonces me parece que hoy, vuelvo a decir, más allá de los jueces indignos que no merecen ser parte del Poder Judicial, y alguno de ellos, y no tengo problema en mencionarlo, es el doctor Freire, que hoy está siendo sujeto a jury de enjuiciamiento, y que espero que funcione como debe funcionar. Creo que hoy los jueces tienen esa gran responsabilidad, tienen todas las herramientas, no se pueden hacer los distraídos, no pueden mirar para el costado, y tienen la oportunidad, la enorme oportunidad de levantarle la credibilidad al Poder Judicial, y eso también va a hacer que las reformas sean eficaces, porque si no hay credibilidad, yo puedo mejorar la infraestructura, cambiar las herramientas procesales, pero si la gente sigue sin creer en la justicia, todo eso va a terminar en balde. Alejandro, te doy una idea. Realidad y justicia. ¿Están desprendidos los jueces de la... Los jueces, los abogados. De la realidad estamos desprendidos casi todos los que andamos en el ámbito legal. Y de hecho, los que de acá no son abogados, supongo que tienen todas las mismas quejas. Hablamos largo, raro, no digo difícil, pero sí raro, con un exceso de condicionales, todo de podría, debería. Nos preguntan qué posibilidades hay y decimos el 50%. Nosotros tenemos un entrenamiento, que es un entrenamiento que nos va separando desde la facultad de la realidad. Y entonces vamos creyendo, todos, jueces, abogados, vamos creyendo que lo que nos importa, que es la mesa, las industrias de las que hablaba Ratazzi o la economía de la que hablaban Broda y Melgoñán y demás, vamos creyendo que eso se cambia con leyes. Y eso no se cambia con leyes, eso se cambia con hechos. En la medida, por supuesto, en que uno tenga una estructura legal buena, puesta en acto, ejecutada, cumplida, por abogados que tengan más o menos dedos de frente si los conseguimos, y por jueces buenos, eficaces, y que vivan en un mundo donde el tiempo se cuenta en minutos, ya no se cuenta más en meses o en años, como piensa buena parte del sistema judicial. ¿Esto se puede cambiar? Se puede cambiar. Hay retoques que se pueden hacer, no los quiero aburrir con detalles, ¿no? Pero se puede hacer perfectamente, sobre todo en un mundo en el que ¿qué paradigma cambió que afecta a la justicia? Que los muchachos no se dieron cuenta todavía, aunque algunos ya lo empezaron a sufrir. Ese mundo de secreto y de luces indirectas y de sofás de cuero con lámparas de bajo voltaje para ahorrar y demás, que permitía que la justicia y lo legal se manejara en un mundo semisecreto, se terminó. Estamos permanentemente expuestos a través del Twitter, al que me hice adicto, pero de otros remedios también, estamos permanentemente expuestos al escrutinio público, lo cual nos obliga a rendir cuentas al público, y acá viene a referencia precisamente de lo que decían Guillermo y Máximo, y es que esto es bueno. En la medida en que la gente está involucrada en el tema jurídico, las cosas van a ser mejores. Y aprovecho para rendir un homenaje a Guillermo en esto, sin menoscabar a Máximo, no te me vayas a poner. El otro día fue una reunión de IDEA, ¿sí? Dado que soy el más viejo de este grupo, puedo acordarme de la época en que yo era director de la Comisión Jurídica de IDEA. No había ninguna posibilidad de que nos dieran medio micrón de minuto en la reunión anual de IDEA. El mérito de que en IDEA el tema jurídico sea predominante
es de Guillermo Lipera, y eso se lo tenemos que felicitar. ¿Por qué? Porque esa onda de que, bueno, lo jurídico no importa, Fíjense ustedes algo que es interesante traerlo a colación acá. Los norteamericanos, la primera economía del mundo, no se mueven, ni los mafiosos con su consiglieri, ni los empresarios con su general counsel, no se mueven sin abogado, lo cual tiene un correlato, que es el correlato de la justicia, que buena parte de las cosas que hoy nos llaman la atención, empezando por el refill del café en un restaurante, tiene que ver con fallos judiciales. O sea, está todo mucho más cerca de lo cotidiano. Nosotros, y contesto tu pregunta, uno de los mayores desafíos culturales que tenemos, los que estamos en el ambiente, porque no se trata de tirarle todo el balurdo a los jueces, los abogados son los corresponsables en como mínimo 50, lo primero que tenemos que hacer es sumergirnos en la realidad, en una realidad en todos sus aspectos. Pero es bueno lo que está pasando. Lo que está pasando es que incluso la Fundación Libertad y Progreso muchas veces nos tiene a los abogados como protagonistas, pese a que es un tema que pareciera no tener que ver. Tiene muchísimo que ver. Porque toda esa economía de la que se quejaban tanto Broda como Melconian y otros que han expuesto, en realidad el tema no pasa solo por los números, sino por las manos atadas que tiene cada uno de nosotros los argentinos por habernos olvidado del grito de libertad, libertad, libertad que nos fundó. Pero bueno, no me quiero ir de tema. Sí, yo a veces digo que los jueces tienen que pellizcarse a la mañana y acordarse que son jueces. Porque para acordarse que son jueces, que no van a desempeñar un trabajo cualquiera esa mañana, sino que van a desempeñar un trabajo que va a tener un impacto en toda la comunidad. En esto que hablaba Máximo también, la necesidad de una escuela judicial. ¿Cómo lo ves, Guillermo, vos, el tema de requisitos para acceder a la justicia? Debiera haber edades, tiempos, desarrollos profesionales en la abogacía. ¿Cómo lo ves esto? Primero una aclaración, el tema de idea fue un grupo. Fue uno más dentro del grupo, pero el tema es que está cambiando el tiempo. Nosotros tenemos un presidente de la Nación que está preocupado por cómo funciona la justicia y quiere que haya jueces que sean independientes, y eso lo tenemos que aprovechar. No podemos dejar pasar esta oportunidad. O nos ponemos todas las pilas ahora y trabajamos para que tengamos una mejor justicia, o no salimos más de esto. Dicho esto, voy al punto que está... no son solo los jueces. Si los jueces tienen... A ver, llevo 35 años trabajando en tribunales y me he peleado 70.500 veces en tribunales, a gritos, he hecho varios escándalos a veces por demoras o cosas injustas que he visto. Pero reconozco que no solo tenemos que hacer hincapié en los jueces, sino también en los abogados. La verdad, me dan mucha pena muchos abogados. Dan vergüenza ajena. Porque cuando a veces se quedan con una fortuna de lo que le toca al cliente, 40%, sinceramente me pongo colorado cuando me lo cuento. 40%, una persona que pierde un hijo en un accidente, y además de la desgracia, le tiene que pagar 40%, 20 por un lado y el otro 20 en negro. La verdad que me da pena, porque hay que tener corazón también. Entonces, el tango se baila de a dos. De un lado tenemos jueces que cometen algunos actos no buenos, pero del otro lado hay alguno que también participa y lo incentiva para que lo haga. Así, ¿a qué voy? Necesitamos mejorar la educación para llegar a ser abogado, necesitamos poner un filtro o mayor exigencia para llegar a ser abogado, necesitamos tener tribunales de disciplina más exigentes. Somos nosotros mismos quienes por ley juzgamos a nuestros pares, tenemos que ser más exigentes también nosotros con los abogados y del otro lado también con los jueces. Es decir, si dependiese, a ver, me encantaría que para llegar a ser juez primero tengas que ser abogado. En Inglaterra es así. Porque cuando uno patea tribunales 4 años, 5, 6, 10, se come varias humillaciones, se come varias protestas de los clientes. La verdad uno va aprendiendo en la vida. Es como, digamos, jugar al fútbol sin haber pasado por el potrero. Entonces el juez sería ideal que llegue, que haya estado en la calle, para que sepa lo que le duele a uno, que, por ejemplo, de un ejemplo, un accidente de trabajo. Agarren cualquier accidente de trabajo terminado, la carpeta, sumen las horas desde que metieron cuánto tardaron en hacer la demanda, en dar el traslado, los peritos, los testigos. Más de 40 horas, imposible. No conozco ningún caso de accidente de trabajo
que haya demandado entre todos los que participaron más de 40 horas. ¿Cuánto tarda la sentencia definitiva? 3 años y medio mínimo. 40 horas, algo más fácil que un accidente de trabajo, porque, a ver, lo único que ver es la incapacidad y el tema de cuánto ganaba el trabajador. 3 años y medio. Estamos todos locos. Estamos realmente todos locos. Bueno, entonces, los jueces, debería haber una escuela judicial donde uno también pueda ver el carácter de eso. No es cuestión de saber nomás, porque hoy es por concurso, puntos que voy sumando, muchas veces se copian en el concurso, un ejercicio de memoria. Pero una cosa es tener buena memoria y otra cosa es resolver y bancarse la presión de las dos partes, bancarse la presión de la prensa, bancarse las operaciones de un lado o del otro, o los prejuicios. No podemos tener jueces con prejuicios. Hay jueces que tienen prejuicio contra el trabajador, hay jueces que tienen prejuicio contra las empresas, jueces que tienen prejuicio contra no sé qué. Tienen que ser personas sanas, libres, que tengan una única preocupación, hacer respetar la ley y que se la banquen. Y la verdad, tenés una cantidad que le da miedo firmar un cheque, por ejemplo, cuando están trabajando. Me ha pasado. Con lo cual, debería haber una escuela judicial, terminando, y debería haber un filtro mayor en el tema de los abogados y también mayor exigencia para que uno llegue a ejercer la profesión. Podemos hablar de un tema que le interesa bastante a la gente, que está en los medios, que es el de la procuradora Gil Carbó. Hay dos alternativas, digamos, ¿no? Es decir, por un lado está el juicio político, por otro lado sabemos que en el Congreso hay una ley que limita el poder del Ministerio Público Fiscal. Por otro lado, tengo entendido que hay una acción del Colegio de Abogados de la Ciudad de una declaración de inconstitucionalidad. ¿Cuál es el modo? ¿Hacia dónde vamos? Los tres, me gustaría escuchar la opinión de los tres. Te puedo decir sobre el tema, después Guillermo te podrá ampliar sobre los caminos, como está planteada la cuestión. O sea, a ver, primero creo que es bueno que plantearle a la gente una cosa. El que nosotros, por ejemplo, tanto el colegio, nosotros personalmente estemos involucrados en acciones, diría, pidiendo la remoción de la procuradora, no es por una cuestión política, es por una cuestión objetiva de mal desempeño. La procuradora, ¿no es cierto?, que de acuerdo a la Constitución debe ser guardián de la legalidad, ¿cierto? Ideó un sistema, por ejemplo, de designación de los funcionarios, o sea, de los fiscales, los magistrados del Ministerio Público Fiscal, donde se eligen los fiscales, los jurados, perdón, que seleccionan los fiscales, se eligen a dedo, o sea, los elige la procuradora y además preside todos estos tribunales. De ahí en más uno puede adivinar cuáles van a ser los seleccionados. Por otro lado, utilizó también arbitrariamente un sistema de concursos que estaban hechos para designar fiscales en localidades del interior, como Tartagal, como Formosa, Santiago del Estero, etc. Seleccionaba gente bajo este sistema, que además era a dedo, elegían al que iba a salir nominado, y una vez que lo hacían el mismo día que juraba para Tartagal, lo movían a la Ciudad de Buenos Aires para ponerlo en una fiscalía donde tenía que hacer su tarea. ¿Cuál era su tarea? Bueno, dictar una acusación contra alguna persona que el gobierno o que la procuradora quiere que se persiga, o bien no hacer lo que tiene que hacer, que es perseguir la función acusatoria respecto de aquella persona que sí merece ser perseguida en un caso, por ejemplo, de corrupción. Entonces, eso para que se entienda que el motivo de que uno la cuestiona es mal desempeño. Ahora nos enteramos además que también ha incurrido en conductas casi delictuales, como esta de la compra del edificio, de su edificio pomposo que eligió, que fue a visitar antes de que se haga la licitación, lo fue a visitar la procuradora, como ella lo misma ha reconocido, y una licitación que fue totalmente digitada. ¿Qué estamos planteando nosotros, además de que hemos hecho una acción para que se nulifique ese régimen de designación de fiscales que está en curso? Hemos planteado una acción junto también con el Colegio de Abogados de la Ciudad, que está ahora a sentencia, donde estamos planteando que
la ley del Ministerio Público establece como sistema para removerla a la fiscal el mecanismo del juicio político. Este mecanismo del juicio político es muy limitativo, es un privilegio ciertamente, porque para que a uno lo remuevan por juicio político tiene que haber una mayoría de 2/3 de cada Cámara, tanto en diputados como en senadores, para que se remuevan. Imagínense las condiciones políticas actuales, esa mayoría es muy difícil de reunir. ¿Qué se está sosteniendo allí? Bueno, que esto que se estableció en su momento en la ley del Ministerio Público es inconstitucional. ¿Por qué? Porque es un privilegio que solamente puede estar establecido en la Constitución. Y en efecto, en la Constitución hay un artículo que dice que los únicos funcionarios susceptibles de ser removidos por juicio político son el presidente de la Nación, el vicepresidente, el jefe de gabinete que se incorporó en el año 94, los ministros y los ministros de la Corte Suprema. En el año 94, cuando se introduce la procuración en la Constitución, no se le da ese privilegio de ser removida por juicio político. Solamente se crea la procuración donde le dan inmunidad a la fiscal, a la procuradora, igual que la misma inmunidad que tienen todos los demás fiscales. Entonces, lo que se está planteando concretamente es que se declare inconstitucional esta norma. ¿Qué puede pasar si eso sucede? Tenemos fe en que eso suceda. Bueno, que el Congreso tenga que de una vez por todas establecer otro régimen de modificación que sea de remoción, que por ejemplo sea con la remoción de una mayoría simple o un tribunal ad hoc que se constituya como lo es para el resto de los fiscales. Creo que hoy la función de la Procuración no ayuda al funcionamiento de la justicia porque está absolutamente politizada. La titular es fundadora de un movimiento que se llama Justicia Legítima, ustedes saben, y es una gran paradoja, ¿no es cierto?, que quien fundó un movimiento que se llama Justicia Legítima proceda ilegítimamente a la hora de designar los fiscales. Perfecto. Me llega una pregunta por el celular. Dice así: para los abogados, pregunta de una sola palabra: Nisman. ¿Quién la quiere tomar? Es un tema. Bueno, por de pronto hay un hecho que nos tiene que conmover, y es que alguien muera por tratar de que impere la ley. Es algo trascendental. Es una persona, un hombre cuyo ejemplo tiene que quedar para todos nosotros grabado, porque la realidad es que él pagó con la vida la investigación que estaba haciendo. Y eso no está de más recordarlo, porque somos un país un poco antropófago con nuestros próceres. De hecho, cuestionamos a todos, pero tenemos un prócer más en el escenario, que es Nisman. Esto no lo tenemos que olvidar. Como tampoco tenemos que olvidar la catacumba de desastres que hizo el gobierno anterior, y Berni, y la jueza, y la fiscal, y todos los que metieron mano en ese expediente, que fue una cosa de vergüenza. Cualquier chico que vea televisión seguido podía haber dirigido la investigación de una manera más eficiente. Y ahora, claro, nos encontramos con la desolación de tener prácticamente todas las pruebas dispersas. Se ha podido determinar que fue un homicidio, pero no creo que se pueda profundizar más allá de eso. Ojalá que esto nos enseñe algo, porque el tema es aprender de los desastres que vamos haciendo, no seguir repitiéndolos como hace poco ocurrió con la ley de alquileres. O sea, una de las cosas a mí que me desola es que parecía que no tenemos memoria histórica. Hacemos la macana, pasan unos años, la repetimos, pasan unos años, la repetimos. En concreto, Nisman tiene que ingresar a la memoria colectiva como un hombre que dio su vida por la investigación de un ataque a la Argentina, de una salvajada que nos costó muchos muertos argentinos, que no puede quedar ni impune ni olvidado por ninguna ecuación de política general, y quizá tengamos la suerte de ver, si no a quienes lo mataron, si no encontrar a quienes lo mataron, por lo menos a quienes desencadenaron toda esa ordalía, todos esos 3 grandes delitos que estuvieron involucrados, por lo menos juzgados, ¿no? Guillermo. Si fuera una palabra sola, indignación, y si tuviese que agregar 2 más, pero no resignación. Es decir, nos duele en el alma lo que pasó con Nisman. No voy a repetir todo lo que dijo y coincido, pero lo que quiero es, voy a contar algo muy personal, pero tiene que ver. El caso Nisman puso en evidencia, puso sobre la mesa lo que pasa en otra cantidad de casos, que como no tienen semejante nivel de publicidad, no llegan, pero nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuento una anécdota y
que en realidad es lo que más me mueve a mí a hacer tantas cosas. Hace más de 20 años pasó, lo puedo contar, no voy a dar nombre, voy a cambiar alguna cosita nomás de un sacerdote amigo, me llaman un domingo, y mira, venía a reconocerlo, está muerto. Voy, atado de los pies para atrás, las manos, le han puesto una mordaza, viene peritos de la policía, mira, se fueron profesionales, lo mataron. Todo. Describió que era algo muy difícil de haber hecho la muerte como lo hicieron, no dejaron ninguna huella. Y bueno, me puse a investigar, sabía que este cura se había metido en una villa y estaba peleando contra la droga. Lo habían amenazado a toda la familia, dijeron, mira, basta, porque sos boleta. El mismo obispo le dice, cortala porque no te podemos cuidar más de acá. Como era una persona muy idealista, siguió peleando el tema, lo mataron. Entonces empecé a seguir la causa, moverme, ver a la hermana, a los sobrinos, a todos. Soñaba con el tema. Y un día el juez me dice, no puedo seguir, porque claro, él, como no hay una policía judicial que debería verla, que dependa de los jueces, que en el temanismo no hubiera sido totalmente distinto, él se manejaba con la federal, pero es contestaban por oficio, 3 meses para contestarle algo, las pericias, todo. Tanto embromamos que el juez me dijo, mira lo que me llamaron por teléfono. Me dijeron, doctor, déjese embromar, porque si no vamos a decir que lo mataron 2 taxi boys. Yo no paraba de llorar. Me desperté mucho tiempo con este tema. Me duele en el alma, porque era un santo. Su familia se fue a vivir a otro país. Y fue el año 2004. No más, perdón, 2002. No, perdón, 1992. 1992. Muchos, como este sacerdote, han muerto en Argentina. Cualquiera de nosotros puede pasar por la misma. Hubo un juez que no tuvo valor para enfrentar al comisario. Y claro, todo el mundo se asustó. Imagínate en esa época hablar de taxi, que era toda mentira por un tipo realmente muy sano, el sacerdote, a quien yo quería mucho. Y la familia se fue de acá a decir, ¿estamos todos locos? Si no tenemos jueces valientes, si no tenemos una policía judicial que haga la investigación bien, no como le pasó a Nisma, nadie está seguro en Argentina. Por eso hablo de paz. Todos tenemos derechos, todos tenemos hijos. Nos puede pasar a cualquiera. Si no tenemos jueces con lo que tienen que tener, más vale no tener justicia. Y ustedes son los que nos tienen que ayudar a nosotros a reclamarla todos los días. Nosotros hablamos siempre, en estos entornos se habla mucho más de economía y de inversiones y de actividad empresaria, como supongo que a ustedes les pasa lo mismo. Nosotros somos 3 abogados que nos dedicamos a tener clientes y clientes de empresas además. No hay ninguna posibilidad real de aumentar el flujo de inversiones en la Argentina para gente que no me lo han dicho, pero me lo han dicho en estos últimos 2-3 meses. Gente que lee los diarios y lo que observa es un sistema judicial débil. Por eso lo que dice es, si ustedes no pueden proteger a un fiscal o a fulano o sutano, ¿cómo yo puedo arriesgarme a establecer inversiones en un país donde si viene Moyano me sitia la empresa y nadie hace nada porque le tienen miedo a un sindicalista? Un sindicalista, pues ya ni siquiera es que le tienen miedo al narco, le tienen miedo a un sindicalista. Todo ese tipo de cosas repercute hasta en el nivel de empleo de un país. Nosotros no podemos ignorar eso, ¿no? Termino. Lo que es la justicia, el clima de negocio, es lo que es el aire para respirar. Sin justicia, clima de negocio no va a haber nunca en Argentina. Es que además a ver, incrementa, o sea, si uno lo quiere ver en términos económicos, y me cuesta hablar después de lo que dijo Guillermo, pero voy a tratar de hacer un clic. Pero si lo analizamos acá en un ambiente, ¿no es cierto?, muy preocupado por el tema económico, por ejemplo, el caso concreto de la corrupción, aumenta el costo transaccional. Si quieren, véanlo de esa manera, ¿no es cierto? O sea, una empresa que tiene que pagar coimas para que le den un contrato, eso hace que para el país sea malo porque los contratos, ¿no es cierto?, tenga que pagar por un contrato más dinero del que tiene que pagar. Seguramente, además, ese empresario inescrupuloso dispuesto también a pagar esa coima, también va a tener también los pocos escrúpulos como hacer la obra o el hacer el suministro de mala manera, con lo cual vamos a tener un costo adicional y después se va a traducir quizás en los accidentes que cuestan vidas o en servicios que no se prestan a gente que lo necesita. Entonces,
pelear contra la corrupción y mentalizarse con esto. Y en esto vuelvo a lo que yo decía al principio, que tiene que ver con los valores. Para mí es importante que esto es un tema educacional. Hay que empezar, uno dice, bueno, pero esto no lo vas a... Bueno, no vamos a cambiar nada si no, un día no empezamos a tratar de cambiarlo. Si yo no empezamos a tratar de cambiar algo, por más que hoy, a mí muchos, por lo menos me lo decían cuando empecé a meterme en las cosas del colegio y entre estas cosas, pero no, ¿te parece que vas a cambiar la cosa? Y mira, no sé si la voy a cambiar, pero si uno empieza a tratar de hacerlas cambiar, es probable que cambien. Si no hago nada, seguro que no van a cambiar. Y en este sentido me parece que la educación, yo esto es una cosa que siempre lo repito, me parece que así como fuimos tan eficientes para introducir en la currícula escolar el tema ambiental, ustedes saben que los chicos hoy saben, cualquiera que le han dicho a sus chicos, a mí me lo han dicho cuando mis chicos eran chiquitos, no tires un papel a la calle. Los chicos los educan en cosas que a nosotros no les enseñaban en el colegio. Bueno, ¿por qué no les podemos enseñar también a los chicos, pero bien, obviamente con un programa de currícula adecuada, que el que se cuela en la fila no es el inteligente, que el que se copió no es lo que tiene que hacer, que el padre cuando va a hacer algo que no es cierto, vaya y el hijo lo vea que le está dando unos pesitos, ¿no es cierto?, un acomodador o para sacar una entrada o para agenciarse un lugar mejor. Hay un tema de educación y en esto somos parte de todo. O sea, la justicia la hacemos entre todos. Los abogados tenemos una parte primordial. Pues yo siempre digo también, en cada caso de corrupción uno ve al juez que no actúa, ve al empresario corrupto y al funcionario, pero siempre atrás hay un abogado que hizo el contrato, ¿no es cierto?, para garantizar cómo la plata se va afuera o cómo el contrato se malversa. En definitiva, creo que dos cosas. Primero, todos debemos concientizarnos de manera de tener también la aptitud moral para poder exigirlo a todos los demás. Y segundo, luchar porque haya una educación en valores que, como les digo, ustedes me dicen, ¿llevará mucho tiempo? Bueno, empecémoslo algún día. Obvio. Un mensaje esperanzador, pues si no parecía que están todas las condiciones objetivas hoy en Argentina para que podamos dar un punto de inflexión en temas de justicia. La auditoría, que la verdad, sin el apoyo de la Presidencia de la Nación no hubiera salido, porque el representante del Poder Ejecutivo dio el voto decisivo para que salga. La decisión de inicio de juicio político a un juez federal como Freiler, se acabó la sensación de que son invulnerables. No, ellos también pueden ser sujetos a una investigación. Y tercero, todo lo que está sucediendo con Gil Carbó, que es un mal ejemplo, porque ella tiene que defender la legalidad y a la hora de designar fiscales a dedo ha hecho todo lo contrario. Con lo cual, hay una mayoría en el Consejo de Magistratura que quiere cambiar, hay muchos legisladores de los distintos partidos que están asqueados con este sistema y entre todos me parece que se empezó a dar la vuelta con la auditoría, también la auditoría de justicia federal, laboral. Creo que esta oportunidad no la podemos perder, pero depende de que todos nos pongamos las pilas y muy bueno que acá la Fundación Libertaria haya dado un lugar central al tema. Y por ahí, para ser todavía más optimista, vale la pena, porque estoy viendo el auditorio y como mínimo la mitad son gente joven, gente de 40 para abajo, que por lógica no vivió, obviamente, la década del 70. Para que lo sepan, hoy que estamos en peleas políticas y cosas, en la década del 70 nos masacrábamos. Nos tirábamos con bombas, ametralladoras, era un desastre. Si el país puede evolucionar en ese aspecto tan brutal, también puede evolucionar en esto. No son cosas tan difíciles de cambiar. Lo único que hay que tener es un poquito más de coraje, ponerse las pilas y decirse las cosas en la cara, sin dar tantas vueltas. Yo algo que tiene que ver con lo que dijeron los tres y que tiene que ver con los nombres propios. Creo que fue el Colegio de Abogados de la Ciudad el que impugnó en su momento la designación de Zaffaroni, ¿no? Esto tiene que ver, más allá de que hablemos un poco de ese nombre propio, esto implica la existencia de un involucramiento cuando era muy difícil involucrarse. Entiendo que cuando se involucró el Colegio de Abogados de la Ciudad para impugnar a Zaffaroni fue casi una política suicida. Esto implica, y es una invitación más allá de
de que hablemos un poco, nos cuentes, Guillermo, esto, es una invitación a que todos nos involucremos, a que los colegios nos involucremos, a que la sociedad se involucre, porque hubo alguien que se involucró en un momento en que nadie se involucraba. Por hoy parece fácil, es un poco lo que decía Alejandro, digamos, hoy la perspectiva de la sociedad es mucho mejor que la vivida, digamos, ¿no? Entonces, en esto me interesa que nos cuentes, Guillermo, esta experiencia. Creo que a la gente le va a interesar y que sirva también como reflexión de esta necesidad de involucrarnos, que es un poco lo que estamos proponiendo con la federalización de Serajusticia, ¿no? Sí. Cuando lo nombraron a Zaffaroni, cuando lo postularon a Zaffaroni, en realidad, estamos en el directorio con vos, ¿no? Yo era secretario. Claro, yo antes de salir me leí todo lo que había Zaffaroni, leí un fallo Tiraboschi, no lo quiero repetir acá, pero es el caso Es horrible. muy, muy fuerte para contarlo. Es el del abuso del menor, y él utiliza 4 argumentos para decir que había que atenuar la pena. Un argumento, que la chiquita no había sufrido daño físico, abusada. Otro argumento, que como estaba la luz apagada no sabía que le metían en la boca. Sorry que lo cuente, pero era juez, un juez de cámara que decía esto. El tercero, había que pensar en la familia del victimario, del degenerado, porque pobre, este hombre iba preso, se quedaban sin el degenerado en la casa. Y la cuarta, que había mostrado arrepentimiento, porque la segunda vez que lo quiso hacer, la chiquita se puso a llorar, entonces desistió. Cuando yo leo eso, digo, este hombre no puede ser presidente de la Corte, miembro de la Corte. Bueno, hicimos solicitadas, ejercimos todos los derechos, lo impugnamos. ¿Qué no nos dijeron? ¿Qué no nos dijeron amigos nuestros? Me acuerdo que algunos que son muy conocidos hoy, me dicen, qué derechoso que estás, Guillermo. Me decían, no, qué derechoso, defiendo. En los lugares de los padres de esta chica, ¿qué hubiera hecho yo? ¿O qué hubiera hecho cualquiera de ustedes? Zaffaroni es un provocador, es un tipo que está resentido con la sociedad, que no quiere la Constitución Nacional, y es un revolucionario del derecho que hizo un daño fenomenal a Argentina. Y toda la cantidad de delincuentes que andan dando vuelta por la calle, en su gran medida no están adentro por culpa de Zaffaroni. Y lo peor de todo, que Zaffaroni ahora está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, militando para ponerle palos en la rueda al gobierno en todo lo que haga este gobierno. Zaffaroni desde la Corte Interamericana, Gil Carbó desde la Procuración, están haciendo lo imposible para que el gobierno elegido por la mayoría popular no pueda trabajar tranquilo. Entonces, estas cosas hay que decirlas. Afortunadamente después se dieron cuenta, pasaron varios años hasta que se dieron cuenta de quién era Zaffaroni. Pero bueno, nos quedamos con la conciencia tranquila de que la peleamos del primer día. Muchos hoy se arrancan las vestiduras de Zaffaroni, pero lo aplaudían. Y no se olviden que Néstor Kirchner, a ver, Menem, la corte la pasó de 5 a 9 porque no tenía una corte adicta. Kirchner hizo lo mismo. Y lo más grave en el tema de Kirchner, que hay políticos muy reconocidos que se llenaban la boca diciendo, no, ha puesto una corte de lujo. La verdad que hay que tener paciencia para no abrir la boca hoy. Ahora son todos valientes. Ahora, es más, a veces nosotros calmamos a los más exaltados. Hay que ir por el medio, equilibrado, no ser ni de un extremo ni del otro. Buscar, ir por el medio, balance, equilibrio. Pero bueno, hay que involucrarse, están todas las herramientas dadas. Estamos totalmente convencidos que esta vez se puede generar un cambio, pero necesitamos de ustedes. Ustedes tienen las redes. Salgan a la calle, cuando vean el tema de Campagnoli. A la primera manifestación fuimos 300, a la última fuimos 55.000 personas. Esto es de todo. Entre todos podemos generar una transformación. Además, tampoco es un tema de tanta valentía, hay mucha zaraza. Valiente es el policía que enfrenta a un tipo que lo quiere matar y si lo llega a capturar, lo castigan por capturarlo. Valiente es toda la gente que sale de trabajar de barrios periféricos y tiene 3 posibilidades sobre 4 de que los asalten, los violen, les peguen. O sea, nosotros en realidad tenemos la bendición de estar en un sector que por supuesto que hemos sufrido consecuencias y perdido plata y corrido algún riesgo físico, pero comparado con el 90% de la población, es lo menos que podemos. Esa es esa famosa frase francesa, nobleza obliga. O sea, quien más tiene, más debe. Yo por de pronto le debo a la gente mi título de abogado, porque lo saqué en una universidad pública, empezando por algo. Con lo cual hay que hacerlo. Todos. ¿Cómo ayuda la justicia con la iniciativa privada?
como ayuda para incentivar la iniciativa privada. Hablo tanto que me da vergüenza. Sí. Empezá vos, Máximo. Porque... ¿Cómo ayuda la justicia? Para que ayude la justicia, para que funcione la iniciativa privada, bueno, los jueces... A ver, hoy tenemos Previsibilidad, pregunto, previsibilidad. Sí, dando certeza, ¿no es cierto? Quiero decir, tenemos un problema ahí de lo que yo decía, los jueces ideologizados, ¿no es cierto? Que, o sea, el juez tiene que ser juez. Cuando nosotros peleamos por esto es porque nosotros aspiramos a ¿qué? Aspiramos a tener jueces que resuelvan las cuestiones por derecho. Bueno, si después hay que cambiar la legislación porque hay una legislación, esa no es tarea del juez, o si hay una norma que es inconstitucional, que el juez tiene la posibilidad de declararlo así. Pero lo que aspiramos es a que los jueces apliquen el derecho. Hay jueces que el derecho lo tuercen, ¿no es cierto? Y están por ahí sesgados para un lado o para el otro, ¿no es cierto? Afortunadamente, uno ve que ahora hay algunas dosis de razonabilidad. Hace poquito, ¿no es cierto?, se veía, ¿no es cierto?, que la Corte se metía en algún fallo de la justicia laboral en la Ciudad de Buenos Aires, donde le habían dado una indemnización fabulosa a una persona que tenía el 7% de incapacidad en una mano, y le habían dado bueno, la Corte mandó dictar un nuevo pronunciamiento y que eso era un disparate. A ver, los jueces me parece que tienen una gran responsabilidad en que cuando resuelven generan señales, como decía también Alejandro, para que uno venga a invertir, tiene que tener jueces, lo que vos decías, previsibles. Obviamente, si son previsibles en un sentido de que van a fallar siempre desastrosamente, esa previsibilidad es mala. ¿Cierto? Tiene que ser jueces previsibles en la medida que van a aplicar el derecho y que lo van a aplicar de manera razonable, jurídica, equitativa, y no tampoco es bueno el juez que a veces en esos excesos de protección al consumidor, que es bueno, porque también hay que educar a las empresas, a los empresarios, a que vendan los productos cumpliendo las normas, para que presten sus servicios cumpliendo las normas, pero a veces hay un fomento de asociaciones que se dedican lamentablemente a generar negocios en los distintos campos, y ahí tienen mucha responsabilidad. Obviamente siempre también vuelvo a los abogados que inventan estructuras para reclamar como asociaciones de consumidores, que en la época me tocó mucho actuar con los servicios públicos, donde quizás uno no podía ni discutir una pequeña incidencia en el pleito porque los montos eran siderales. Entonces, ustedes saben, los honorarios se regulan. Esa es otra cosa que habría que quizás cambiar en la Argentina. También tenemos un problema hay que reconocer, por supuesto, la labor profesional, pero a veces en determinados montos gigantescos debería haber algún tipo de limitaciones, ¿no es cierto?, para no ahuyentar las inversiones. O sea, uno tiene derecho a ganar sus honorarios, pero a veces en algunos lugares se transforman en prohibitiva la instalación de una empresa, porque le hacen un análisis, bueno, ¿cuánto me cuesta despedir acá una persona? ¿Cuánto me cuesta si tengo que hacer tal otra cosa? Y te dice, bueno, acá no vengo. Entonces, en definitiva, yo creo que sí, efectivamente, como decís vos, Hernán, creo que los jueces tienen una gran responsabilidad en esto, y para eso concuerdo con esto que decía Guillermo, que debería ser exigible para llegar a la justicia haberse desempeñado en la actividad privada, porque a veces el juez que hizo toda su vida la vida judicial no sabe lo que hace una persona que está atrás del escritorio de una empresa del cual dependen un montón de gente a la que le tiene que pagar los sueldos todos los meses. Ahí justo nos hacen una pregunta, quien manda una pregunta por el celular, que tiene que ver con la provincia de Santa Fe. Yo no desconozco que hay jóvenes brillantes que han ocupado cargos muy importantes a edad temprana. Me viene a la memoria, creo que Héctor Alegría fue presidente de la Comisión Nacional de Valores a los 30 años. Pero ahí nos hacían una referencia de un juez de la provincia que no llega a los 30, que creo que tiene 31 años. Esto tiene que ver con la previsibilidad, es un dato. Yo odio a los jóvenes porque estoy viejo, pero... Uno abraza a la juventud al revés. Yo creo que uno valora la juventud cuando se pone viejo. Yo a mí por lo menos me pasa eso. Los envidio, mira. Sí, yo los valoro especialmente. No, lo pregunto porque llegó la pregunta y me parece que vale la pena conversar el tema. Yo lo he pensado mucho, pero pienso que el problema no es tanto la edad en jueces,
sino en los que están en organismos de selección de jueces o de evaluación de juicios políticos. Porque de esa manera, cuando uno empieza a estar de vuelta en la vida, tiene no solamente más sabiduría, que es la contracara de las articulaciones endurecidas, sino también ha visto más calle, ha visto más películas, entonces sabe cómo terminan, sabe probablemente cómo terminan las películas, o por ejemplo, un determinado juez. Pero que las personas en particular sean jóvenes. Roca tenía 37 años, San Martín tenía 33. No, por eso referido de alegría, porque digo, en esto no me parece. ocupa un cargo relevante con solo 30 años. Yo creo ¿no? que en un juez creo que cuenta la experiencia, me parece. En un juez. Digo en la No previsibilidad, digo para otras funciones, porque yo me acuerdo ese cuento. Por ahí la ¿no es cierto? madurez tiene que ver con la previsibilidad. Seguramente todos lo escucharon, pero ese que le preguntan a un funcionario cuál era su secreto, porque había sido un funcionario muy exitoso. Entonces el tipo le dice, muy sencillo, le dice 2 palabras. ¿Y cuáles son esas? Le dice, ¿cuál es es una sola palabra? ¿Cuál es esa palabra? Y experiencia. Entonces dice, bueno, experiencia, bueno, está bien, fantástico, gracias. Sí. Pero ¿cómo se adquiere experiencia? 2 palabras, le dice. ¿Cuáles son esas 2 palabras? Buenas decisiones. Ah, bueno, pero ¿y cómo se llega a tomar buenas decisiones? 2 palabras, malas decisiones. No sé. Un poco la experiencia siempre creo que ayuda. Creo que en un juez es importante, por eso por ahí un funcionario técnico que tiene que lidiar con conocimientos, etcétera, etcétera. Me parece que ahí la juventud no cae. Pero quizás para un juez que tiene que a veces decidir cosas delicadas y no sufrir de arrebatos, quizás me parece que la experiencia cuente más. Guillermo, te veo. No, yo creo que una regla uno no puede tener, porque cada persona es absolutamente distinta a la otra. Sí. El ser humano es tan misterioso que... Pero claramente hay excepciones de gente brillante que puede a una edad determinada, muy joven, ser excelente. Pero en general me parece que la experiencia suma. Me veo a mí mismo, tengo 58 años, no soy el mismo. Hoy tengo una paciencia, controlo mi impulsividad de una manera que no controlaba a los 31. Si yo tuviese que volver a los 31... ¿Qué habrá sido? Sí. Créeme cuando veía algo me costaba mucho controlar, pero claramente la experiencia, uno aprende con la experiencia. No se vuelve a equivocar 10 veces con lo mismo. Hay un cursus honorum, tenían los romanos, que uno iba ascendiendo paso a paso, que eso no le fue mal a los romanos con el sistema de papel. Pero una regla, la verdad que siempre hay excepciones. ¿No? ¿Cómo se desarticula un sistema que funciona corporativamente, ¿no? Si pensamos que la justicia funciona corporativamente? Corporativamente. Uno de los principales problemas, y me hago cargo de lo que digo, uno de los principales problemas que tiene el Consejo de la Magistratura en el proceso de sanciones y remociones de los magistrados es los magistrados. Por eso, ¿cómo se desarticula? Claro, ¿no? Exactamente, porque con esa tesis de perro no come perro, para ponerlo criollo, que también ocurre en el Colegio Público de Abogados. Sí, obviamente. Donde aplican en la capital, por lo menos, que aplican sanciones con las iniciales, como si uno identifica a una persona con las iniciales, no hay ninguna sanción. Bueno, pero es uno de los grandes desafíos que los jueces entiendan que una cosa es el espíritu de cuerpo y otra cosa muy distinta es la complicidad. Ese es es muy difícil. Una vez más, caemos en la escuela judicial. Sí, es algo de lo que hemos hablado los tres. La escuela judicial es muy importante y hablar y explicárselos y melonearlos. O sea, que ellos sientan que no tienen derecho a protegerse entre sí solo por ser jueces, que es como lo viven, ojo, allá, no sé acá. Está bien. Guillermo, Máximo, esta es la última pregunta porque no tenemos más tiempo. Decisión y convicción. Cuando uno se pone firme, levantan el pie del acelerador. Claro. Pero hay que estar convencido. En el tema de la auditoría, que va a poner bien clarito qué hizo cada uno durante 20 años, no va a haber excusas ahí, puede ser luz. Quienes más se nos resistían eran los jueces. Claro. Y la verdad que, bueno, se resistían, nos fuimos con Diana Cohen-Agré, llevamos una cantidad de gente que nos acompañó y la verdad que nos tenían que contener porque fuimos muy duros con ellos. Y al final se fueron al mazo, dijeron, bueno, dale, vamos para adelante. Si uno está convencido, ellos entran, pero uno tiene que estar convencido. Tenemos que estar decididos de romper ese espíritu corporativo. No te embromo, vos no me embromás. Entran los familiares nuestros nomás, nadie más se mete en la justicia. Bueno, pero tenemos que estar convencidos
que sin justicia independiente no se puede vivir, no se puede ser feliz en la vida. Obviamente. Esto tiene que ver con la credibilidad, Sí. igual que yo decía al principio. Los jueces tienen que tomar conciencia de que si ellos quieren retomar credibilidad, tienen que expulsar a los malos de su cuerpo. Para que ustedes se den una idea, no sé cómo es en Santa Fe, pero a nivel nacional y federal, tanto Daniel Ostropolsky, que era el abogado que representaba a los abogados del interior en la época en que estaba yo como yo, presentamos un proyecto sencillamente para que se aprobara como código de ética alguno de los códigos de ética que votó la Argentina, o el de las Naciones Unidas, o el de la Conferencia Interamericana de Jueces. Cajoneado, sigue cajoneado hasta hoy. No tienen código de ética. Pero ¿cómo un juez no va a tener código de ética? Además, ustedes lo leen y están bárbaramente bien escritos. Son espectaculares los códigos de ética de Bangalore o de la Conferencia Interamericana. Nada, no hay código de ética. Ahí va. Pero va a cambiar. Un poco lo que decían, decisión, convicción y el involucramiento de la gente, ¿no? Que la gente le Ayuda, exija muy importante. la rendición de cuentas, ¿no? Que por Totalmente. fin Hay los que jueces pedirla, hay se den que cuenta pedirla. que tienen que rendir cuentas, como es con la auditoría. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, nos pidieron que cortemos. Yo lo que pido es un aplauso para los tres y el agradecimiento de que estén acá. Gracias.